Estuve entonces trabajando con la unidad 1, eh, escala de temperatura, y veo que hice unos problemitas de dilataciones. Así que vamos a comenzar con la guía 2, así no nos atrasamos. Eh, Profe, yo tengo una sola duda de un solo ejercicio. sí, así. En el ejercicio, en el ejercicio 5, yo quiero saber porque ahí uso como una fórmula, pero si vos usas la fórmula que habíamos visto en clase, debería darte lo mismo, pero no te da lo mismo. Entonces quiero saber si es como que para este tipo de ejercicio es así. Por A eso. ver, déjame ver cuál es Dale. abro la guía. Eh, el 5. El 5 dijiste, ¿no? Sí. Bien, de temperaturas. Claro, yo digo, si vos Sí, pasás primero el 40 Fahrenheit, no te da lo mismo que si haces la fórmula que da en el libro. la resolución del libro, Claro, pues yo de la pensaba, guía. si vos pasás el 40 decía Fahrenheit y después lo sumas a la temperatura que te da ahí, te debería dar lo mismo, pero no te da lo Ujú. mismo. A ver, en un laboratorio de prueba de materiales se debe aumentar la temperatura de la muestra en 40 grados Celsius. Bien. El único termómetro mide en Fahrenheit. La temperatura inicial es de tanto. Eh, ¿Qué temperatura debe tener en Fahrenheit una vez que se ha producido el aumento requerido? Y bueno, lo que hiciste es aumentar Claro, para hacer ese aumento de 40 grados Fahrenheit y sumárselo a la temperatura que te da que inicial, digamos. Y lo que yo noté es como que la fórmula que le da el libro falta, o sea, si ves lo que vimos en clase, le falta sumar el 32. La fórmula del libro hace como una regla de tres simples. O sea, si en 100 son 40, en 180, ¿cuánto es? Eso hace, pero no sé por qué, Claro, es verdad, yo también tengo la misma duda, por qué no da lo sí, mismo? mm, debería dar lo mismo. ¿y cuánto les da a ustedes 40 en Fahrenheit? ¿Cuánto les queda? 40 en Fahrenheit, ¿cuánto les da? Ahí le digo, profe, parece justo yo lo había borrado, pero lo dejé como estaba en el libro. 104. Eh, claro, y ahí les da 72. Pero para cambiar de Celsius a Fahrenheit no es la de 9 quinto por la temperatura más 32. Ahí lo vemos. De, eh, ¿dónde estaba la de Fahrenheit? Sí, entonces, voy a buscar el calculador. De quinto por 40. Sí, 204.
Sí, pero es un salto de temperatura, ¿no? Por eso no funciona la conversión. Eh, por eso no funciona, porque no es que vos no estás transformando, no te piden transformar esto usando la formulita. Uy, espera, me salí de donde estaba. ¿Dónde estaba? Acá. Lo que tienen que ver ustedes, a cuánto equivale, a ver, esperen que active la pizarra. Tienen que buscar una hoja en blanco. Y comparto. Eh, ustedes no están convirtiendo, ustedes tienen que hacer, de la muestra esa, quieren hacer un salto en Celsius de 40 grados. ¿Está bien? Esto. Y están parados, ¿en cuánto dijo? En 68, en Fahrenheit. ¿Está? Pero esto es un salto, no es una temperatura. O sea, para hacer una conversión, ustedes pueden convertir uno de estos elementos. Pero este salto no es igual a 104 Fahrenheit. Ese es el problema. Lo que tienen que ver es cuánto es este delta de temperatura en Fahrenheit. Pero es un delta de temperatura. O sea, un delta, acuérdense que es en temperatura, por ejemplo, siempre es un T final menos un T inicial. ¿Sí? No están cambiando de valor una temperatura de una escala a otra. Por eso no funciona así. ¿Bien? ¿Y qué más dice? Está bien. En Fahrenheit estén buscando esta. ¿Sí? La incógnita, la T incógnita es esta que está acá. ¿Cómo hacen eso? Si ustedes cambian, ¿entienden? O sea, la temperatura en Celsius, si es 40, sí, la convierten y da 104. Pero este es un delta de temperatura. Y no da lo mismo. ¿Lo ven eso distinto? ¿Están ahí o no? Pero no sé cómo es cómo sería para resolverlo, digamos. Está bien. Yo se lo dejo para que lo piensen todavía, pero le estoy diciendo, no me piden que transforme una temperatura. Lo que tienen que pensar un poquito es cómo expresar un intervalo de temperatura. ¿Está bien? Acá dice que, bueno, perdón, veo el apellido, no te veo el nombre. La Ventruci dice que es directamente le sumo los 40. El tema es que esto tampoco funciona por a ver qué número pongo para que me dé. ¿Está bien? No, yo decía que los 68,2 en Fahrenheit lo pasé a Celsius y le sumé los 40. Y así me dio como en el
Ah, en la claro, punta. porque hiciste, claro, era lo que le estoy diciendo a ellos. Este 40, por lo visto, no, es un delta de temperatura, ¿sí? No es una temperatura. La temperatura, para irme a otra escala, utilizo la que hacemos. Es un delta, entonces no va por ese lado. Bueno, vos hiciste una versión que también es válida, porque si vos hiciste esto, ¿sí? Te paraste acá, lo pasaste a Celsius. Listo. Ahora sí, vos podés sumar 40 Celsius. Y te va a dar la T en Celsius. Y después te fuiste a Fahrenheit. ¿Sí? Claro, claro, claro. ¿Sí? Claro, pero este número, sí, tranquilamente, me puedo ir a Celsius y estoy transformando una temperatura porque es la temperatura donde estoy parado. Listo. Ahora, como estoy en Celsius, puedo sumar 40 grados Celsius. Y termino en una temperatura Celsius. Pero a vos te pidieron esto en Fahrenheit. Entonces ahora, parado en una temperatura, puedes usar el cambio de escala. Y te vas a esto. Este estaría bueno y bueno, funciona así. ¿Ah? Este está bien. Ahora, intenten, vos también hacerlo. Esta otra forma que ellos trataban de hacer es, ¿cómo convierto esto, que es un delta de temperatura, en Fahrenheit? ¿Sí? Bueno, fíjense, a ver, miren. El delta de T, ya dijimos que es T final menos T inicial. ¿Bien? Bueno, ustedes saben que el delta de T es, bueno, esto son los 40 grados. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué temperaturas tengo que tener yo acá para que me dé 40 grados en Celsius? Un delta de 40, ¿qué temperaturas tendría que tener acá? Bueno, hay un montón de opciones, ¿no? Bueno, 40 menos 0. Este 40 en Fahrenheit, ¿cuánto da? 104, dijimos. ¿Cuánto da 0 grados en Celsius pasado a Fahrenheit? 9 quintos. 9 quintos, dijimos por Celsius. Menos era. No, Más, ¿no? más, Más, pero como 32. está menos, te quedaría menos 32. Listo, sí, sí. La temperatura es 32. Listo, entonces acá me queda 32. ¿Está bien? Entonces fíjense que estos 40 en Celsius, ¿cuánto da en Fahrenheit? 72. Sí, No, está. sí, te da Sí, 72. ¿Lo ven? ¿Qué distinto? ¿Se Sí, entendió? sí. ¿Sí? Este, bueno, está bueno que también planteen la otra versión que hizo el compañero acá. Él se fue primero acá, hizo el cambio en Celsius y después transformó. Pero, bueno, está bueno que se den cuenta que trabajando uno descubre cosas, ¿no? Porque esto, si uno no lo hace, mete la pata en una evaluación, ¿sí? Los delta de temperatura no es que lo voy a transformar directamente, claramente ven acá que no da lo mismo pasar esto 40, porque no es una temperatura, es un salto de temperatura. Los saltos son estos, ¿tá? Entonces, bueno, lo que hice, puse acá la temperatura final, cualquiera elegimos porque es un salto, ¿no? Y como es una resta, me va a dar lo mismo siempre 162. Alguien eligió al azar 40 menos 0. ¿Bien? Transformemos primero cada temperatura en Fahrenheit, hagamos la resta y tengo el salto en Fahrenheit, que equivale a 40 grados. ¿Sí? Sí, o sea que cada vez que un ejercicio diga se va a aumentar la temperatura, se va a disminuir, siempre usamos el delta de temperatura, digamos.
Sí, tengan cuidado con el cada vez que, porque si no uno empieza a armar un montón de reglas y no es así, o sea, uno lo que sabe que no es lo mismo transformar un delta de temperatura que transformar una temperatura. Es justamente lo que acaban de descubrir. ¿Tá? Si 40 se corresponde con un salto, no le puedo aplicar la transformación directamente. ¿Tá? Si 40 se corresponde con una temperatura, lo transformo. Es una marquita del termómetro. Eso sí, aplicamos la formulita y hacemos el paso. Pero si este es un salto de temperatura, un salto se expresa así. Entonces hay dos temperaturas, tengo que ir primero a Fahrenheit y hacer el cambio en Fahrenheit. ¿Está bien? Ahí lo que están haciendo ahí no se los explica, ¿está bien? Es otra forma de verlo. Ahí está viendo esto. Está viendo, eso también lo pueden pensar después. Supongamos que tengo una Fahrenheit y una Celsius. Lo que sí sabemos es cómo transformar esta marquita en esta marquita, ¿sí? En alguna marquita acá que le corresponde. Eso lo hacemos con las fórmulas. Bueno, este problema lo que plantea es algo distinto, es ¿cuánto vale esto acá? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cuánto vale esto acá? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Mm? Una marquita en Fahrenheit la puedo pasar a una marquita utilizando los cambios de escala. Pero no es lo mismo pasar este intervalo, cuánto es, les quede de ver es cuánto vale este espacio entre una marca y una marca de Fahrenheit, las que están seguidas, ¿no? No sé, este es el grado 10, el 11. ¿Cuánto vale esto acá? ¿Tá? No es lo mismo. En unas sí y en otras no. Tengan cuidado con eso. Yo con eso los cambio de los 40 a Fahrenheit. Me falta sumar los 30 y me dio exactamente lo mismo. En esta versión de acá, vos guarda que esta que hicimos acá no estás pasando no es esta la expresión, ¿no? Guarda que esta es para ir de acá para allá. Ok, está. Sí, esta la usamos acá, porque estamos parados en Celsius y nos fuimos a Fahrenheit, por eso aparece el más 32 acá, ¿no? Bueno, listo. Bueno, tengan cuidado con esto, ¿no? Una marquita va con toda la formulita. Pero estos delta no es lo mismo. No, la fórmula no está hecha para transformar un delta de temperatura. Y esto pueden practicar cuánto es un delta de temperatura en Fahrenheit, en Celsius, cuánto es un delta de temperatura en Fahrenheit, cuando lo vemos en Kelvin, y todas las combinaciones posibles. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la operación que está hecha ahí, por eso les dije yo, las cuentas no están explicadas, y por ahí están haciendo, bueno, es otra forma de hacerlo, pero bueno, no están explicadas. Entonces, uno con esto básico, bueno, piensa, esto es un delta de temperatura, se escribe así, bueno, primero puedo hacer esto, ¿está bien? Y esto es el equivalente, fíjense, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, de acá sale la relación esa también, porque estoy diciendo, acá depende cómo arma el cociente acá, 40 sobre 72, también le da un número esto. Y esto justamente le está diciendo esto. ¿A cuánto equivale una marquita acá en Celsius? O al revés, ¿tá? Si invierten los números.
¿Se dan cuenta? ¿Sí? Un salto de 72, por ejemplo, en Fahrenheit, acá, equivale... 5 novenos. Está bien. Y un salto tiene que ver con esto, ¿no? Y un salto, un salto de 72 en Fahrenheit equivale a un salto de 42. Entonces pueden buscar cuál es la unidad, ¿no? Porque esto es un salto de 72 unidades. ¿Está bien? Entonces, ponerse un 72 sobre 40, y al revés le tendré que dar los 9/5 esto. ¿Bien? El 72 sobre 40 sería para pasarlo a Celsius, ¿no? ¿Cuál? El 72 sobre 40 sería para pasarlo de Acá te de estoy Fahrenheit diciendo a Celsius. acá te estoy diciendo unidades en Fahrenheit. ¿Cuántas unidades son en Celsius? Es lo que te dicen. ¿Cuánto equivale una unidad de esto en Celsius? Ah, entiendo. Sí, en las escalas es esto, chicos, ¿no? Ustedes ven marquitas acá. ¿Bien? Lo que queremos decir es esto, que este pedacito no se corresponde con este pedacito en ancho. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo acá, justamente que este pedacito, quizá la escala acá, en la otra, corresponde a este pedacito, mucho más grande. ¿Está bien? Fíjense que, si no yo no recuerdo mal, hay un par de escalas que cada pedacito corresponde a cada pedacito. Y si yo no recuerdo mal, es la Kelvin con la Celsius. Verifíquenlo. Ahí les tiene que dar 1 a 1, los delta. Eso les queda de tarea verificarlo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que si justo me dan el mismo problema, pero en Kelvin, estos 40, y yo hago toda esta cuentita, háganlo, verifíquenlo, cuando haga toda la cuentita, también me va a 40 Kelvin acá. Pero fíjense, no me acuerdo si estoy equivocado, pero si no recuerdo mal, había un par de escalas de ellas que el delta era el mismo. ¿Está bien? Les queda de tarea, hagan el mismo problema. Pero, o sea, pero si la escala es 1 a 1, entonces ahí sí podés, o sea, hacerle conversión de la sí, temperatura. sí, ahí te queda válido, pero justamente ahí sí podemos decir por casualidad, como dice ahí el compañero, que justo corresponde. Entonces, vos también cuando veas 40K lo pasás a Kelvin, pero no estás haciendo esta conversión. Da la casualidad que tienen la misma, bueno, que cada marquita de esta se corresponden con la misma marquita acá. ¿Está bien? Esto es igual a esto. Un delta en Celsius es igual a un delta en Kelvin. ¿Sí? Un delta de 1 grado en Celsius es igual a un delta de 1 grado en Kelvin. Y lo que acabamos de ver es que un delta de 1 grado en Celsius no es igual a un delta de 1 grado en Kelvin. ¿De acuerdo? Está bueno que lo vean, lo dejen en claro, porque después esto aparece en las cuentas, más adelante en otros temas. ¿Está? Es medio como que saber unidades, como saben ahora, manipular metros, segundos. Después hay que tener cuidado con estas cosas porque, bueno, en lo que están trabajando ya quizás con el profe, las ecuaciones tienen temperaturas en Kelvin y a veces nos dan en Celsius. Entonces hay que ver si es cierto que puedo hacer una simplificación, por ejemplo. Y tiene que ver Profe, con esto, ¿no? Sí. y ahí es una casualidad, o siempre que vos haces un delta, te va a quedar o 9/5 o 5 novenos. No es casualidad, porque de vuelta, estas expresiones para las temperaturas se construyen de alguna forma. ¿Tá? Si uno lo busca en el libro van a ver por qué, porque de vuelta es una fórmula, que alguien armó esto de alguna forma. ¿Tá? Hay que trazar un par de rectas y armarlas, así que las pueden ver. ¿Tá? El profe creo que no les dio, a ver, esperen que me ubiquen el curso. Fíjense si el profe les dio cómo construyó esto,
Si no, lean lo del libro, porque estas fórmulas no son mágicas. ¿Tá? Nos lo dio parecido así en 180 sobre 100 más tanto, así era la que nos dio el Bueno, profe. Que se fíjense, construye desde ahí. bueno, pero fíjense, si piénsenlo un poquito más, esto tiene la pinta de esto, ¿no? De una recta. Entonces, cuando a vos te dan el 180 sobre 100 y eso que estás diciendo, estás hablando de la pendiente. Pero fíjate que el 32 vendría a ser como la ordenada al origen, ¿de acuerdo? Y acá es donde vos metés las temperaturas. ¿Mm? Es esta fórmula de acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este 9/5 viene justamente de hacer un cociente. Es la pendiente de esa recta. Por ahí viene la construcción de estas fórmulas. Que si lo leen un poquito más en el libro, si no lo vieron con el profe, las van a poder deducir. Entonces quedan más tranquilos para que vean. Usted no se tiene que quedar con estas cosas mágicas. Ah, a mí me dieron una cajita mágica que pasa del Celsius a Fahrenheit. ¿De acuerdo? En ningún momento, ninguna fórmula tiene que ser mágica para ustedes. Justamente, bueno, de dónde sale la fórmula es lo que ustedes ven en el teórico. Entonces, discutan esto, de dónde salió todo eso, discútanlo con el profe en el teórico, para todas las fórmulas que les toque ver. ¿Sí? Así no les quedan dudas. Ah, está bien, porque si no, de vuelta, son cajitas mágicas que, bueno, le pongo 2 valores y ya está, me lleva de una escala a otra. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, sigan viendo, me preguntan, me dan. Lo que ya nos sacamos la duda, está bueno que hayan estado practicando y surjan dudas, eso está perfecto, así funciona esto, va a funcionar muy bien así. Acabo de ver que un delta de temperatura en estas, entre Celsius y Fahrenheit, no da lo mismo, o sea, no puedo pasar este número a Fahrenheit usando la transformación de escalas, ¿no? Tendría que tener en cuenta que un delta es esto, todo lo que hicimos, ¿no? Pero, de vuelta, queda de tarea, ¿sí? Para el que esté interesado, haga lo mismo, pero en Kelvin, a ver si es cierto o no. Por ejemplo, haga esta cuentita en Kelvin, ¿tá? Todo esto que hicimos acá, hágalo en Kelvin. A ver si acá abajo dice 40-40. ¿Sí? No sé si estoy equivocado, pero bueno, lo pueden verificar. Pero ¿en qué decía acá? María... sí, claro, María. Sí, porque si no te daría un volumen negativo ahí. A nosotros nos interesaba ahí es ver cuánto espacio quedó, volumen, y es positivo, ¿está? Nosotros en los delta hacemos el final, sería final menos inicial para ver un delta, ¿tá? Si el final es más chiquito, obviamente en números te da negativo, ¿tá? Pero vos querés ahora, listo, ahora vos tenés un volumen positivo y querés ver cuánto, creo que era cuánto gas más etanol podías meter ahí, algo así era eso, ¿se acuerdan? Pero sí, es simplemente eso, porque estás hablando de un volumen. La cuenta está bien, porque es volumen, los delta, los cambios en algo, son final, como les puse acá, menos inicial, siempre. ¿De acuerdo? Pero ahí no vas a meter algo en un volumen negativo, ¿de acuerdo? Así que sí, es correcto. Álvaro, lo que les dejé de tarea es justamente para que se convenzan de eso, ¿está bien? Y no hay que hacer otro. Lo que hay que hacer es entender este bien. ¿Está bien? Porque si entender este bien, cualquier otro sale. Entonces, seguí trabajando con este, también con el que están trabajando los chicos. Acá tenés 3 versiones. Primero, ver claramente bueno, no me acuerdo quién inició la consulta. Juan era, no me acuerdo quién fue. Sí, yo. Bueno, Juan inició esto y, por un lado, uno saca una conclusión. No puedo transformar deltas simplemente utilizando esto.
Después, un compañero ahí, que no me figuraba el nombre, hice otra versión, entonces ya tenés un segundo punto para verlo, este que está acá. ¿Ah? Y la corrección a la situación que planteaba Juan es la que hicimos acá. ¿Está bien? Vos con todo esto tiene que quedar entendido. Y además, te dejo la tarea de que hagas el mismo ejercicio, pero en lugar de ir de un valor en Fahrenheit, pases escala a Kelvin. ¿Está bien? Poné acá 68, si querés el mismo número, da lo mismo, Kelvin, y querés hacer un salto de 40 grados. Entonces, el procedimiento correcto era este que marcamos acá, entonces hacelo, ¿está bien? Y verificar lo que les dije recién, que quedó de tarea. Verifiquen si estos 40 en Celsius son 40 en Kelvin. ¿De acuerdo, Álvaro? Entonces no hay que irse a otro ejercicio. Hay que entender bien este. ¿Está bien? ¿De acuerdo? No inventemos otros si primero no entendemos este. Y acá tenés 4 situaciones, ¿sí? Una de la que estaba mal de Juan, le buscamos la solución a lo que planteaba Juan, la que hizo el otro compañero se fue a otra escala, ¿está bien? Ahí es medio como, bueno, esquivó el problema, él, ¿está? El tema es que esquivar este problema, por donde lo hizo acá, esta versión, está bien, lo iba a solucionar el ejercicio numéricamente, pero no iba a descubrir esto, ¿no? ¿De acuerdo? Que es lo que, bueno, se le planteó a Juan que no daba lo mismo. ¿Bien? Es válida la solución, pero no estaba descubriendo esto de que los deltas bueno, no se pueden hacer con la transformación de escala. ¿Sí? Así bueno, hacelo, Álvaro, cualquier cosa pregunten después. Trabajen con esto y háganlo, tienen varias cosas para ver. No entiendan esto, después buscan otro. Lo que pasa es que cuando uno entiende un problema, yo creo que ya se los dije, yo les cuento un problema, también con todo el detalle, y podemos hacer 2 problemas en clase, en el tiempo que tengo, pero con mucho detalle. Entonces ya está, yo con uno, yo les cuento todos los detalles que tienen los problemas. ¿Ah? Entonces yo ya puedo, listo, puedo encarar cualquier problema. Es la situación, por ejemplo, que se va a plantear ahora. Ahora empiezo ya con la otra guía. Igual esto, trabajen, si tienen duda, me vuelven a preguntar y volvemos sobre el problema, no hay problema. Y profe, ¿por dónde nos comunicamos con usted? En clase, ¿Y fuera de clase? en clase. No se van a desesperar porque en los días esto, si tienen una duda, ¿qué hizo Juan, por ejemplo? Supongo que Juan la anotó, y el día que nos vemos en clase, pregunta. ¿Está bien? Esa es la forma que siempre tuvimos de trabajar cuando estamos en presencialidad. ¿De acuerdo? Así anoten todas las dudas, y hoy, si ustedes me tienen que ocupar toda la clase con dudas, y yo no puedo dar tema nueva, usamos toda la clase con dudas, no, yo no tengo drama. Ustedes están aprendiendo, no. Yo no quiero avanzar en un programa siempre cuando ustedes no entienden las cosas. ¿Está bien? Así que trabajen tranquilos toda la semana, voy anotando, listo, no reniego más con este, ¿ah? Sigo con otro. ¿Sí? Juan, ¿no hiciste así? Sí, justamente por eso, no tenía Y sí, cómo hacer uno, es el plano, o sea, uno trabaja, ya acá hay algo raro, se lo pregunto al profe en clase. Juan, antes que empezara la clase, me dijo, profe, mire, tengo una duda y la estamos viendo. Entonces, ese es el plan, anoten las dudas, ¿está bien? Y el día de clase las vemos. ¿Sí? Sí, siempre fue así en presencial y también acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé quién estaba hablando recién ahí. Ok. ¿Sí? No le estoy habilitando ninguna cuenta de mail ni nada porque no les quiero pasar el número de alumnos y comisión y curso en la escuela doy clase, y lo que va a pasar es si les dejo el mail, me van a preguntar y yo no voy a poder responder y me voy a sentir muy mal si no les puedo responder. Entonces, estoy acotado acá y acá les puedo responder y sé que estoy tranquilo porque, bueno, les puedo contestar todas las dudas que tienen, ¿está bien?
En cambio, el mail puede quedar ahí hasta que yo llegue a su mail y van a pasar semanas y decir, profe, no me contesta. ¿Está bien? Así por eso no manejo cuenta de mail. Porque no son ustedes, digo, no sé, habría que hacer una suma de lo que tengo y deben ser más de 1000 alumnos. Y como todas las cosas, no hay tiempo físico después para responder. Así que ustedes quédense tranquilos, siempre hemos trabajado así, los días jueves, ahí me preguntaban las dudas, ¿sí? Lo que tenía, ¿de acuerdo? Si quieren, yo les puedo habilitar un foro en el aula, donde ustedes pueden bueno, colaborar entre ustedes. ¿Mm? Si quieren, yo lo habilito, no tengo ningún drama. Y ahí también, si está abierto el foro, yo de vez en cuando entro, pero tampoco es que me van a encontrar en línea. ¿De acuerdo? Pero bueno, como ustedes quieran. Si ya tienen grupos de trabajo, no hace falta que les creen un foro, ¿no? El foro por ahí está bueno también porque uno pregunta y todos ven la pregunta, y si alguien responde, todo el mundo ve la respuesta. ¿Ah? Pero bueno, es lo mismo que tengan ustedes en el grupo de WhatsApp. que ya Sí, tienen, así nosotros que, tenemos un grupo de WhatsApp y está funcionando más o menos así. Así que exactamente, sería duplicar eso, ¿no? Pero bueno, todo lo que en el grupo de WhatsApp quede dando vuelta, y me dice el profe, mire, esto nos quedó dando vuelta en el grupo de WhatsApp, que no tenemos solución, y lo vemos tranquilamente acá. No se hagan problema por eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que sí está muy bueno, ¿sí? Y bueno, lo felicitamos a Juan y todos los que vienen con dudas, es que pregunten. ¿Ah? Porque Juan acá quizás no se sacó de toda la duda porque la va a seguir pensando, quizás sí, ya lo tiene, entendió, pero ya detectó algo que no le va a parecer como un error en un parcial. Eso está, obviamente que está muy bueno, porque o sea, quizás se acaba de evitar tener, no sé, de 4 problemas, tener uno mal hecho y perder 25 puntos. ¿Sí? Con el solo hecho de plantear esto. ¿Sí? Se ahorró 1/4 del puntaje en su nota, por ejemplo. ¿Sí? Pues si no, claramente el error iba a aparecer ahí. ¿Sí? Así bueno, ¿qué quiere decir esto? Pregunten. Pregunten todo lo que quieran. ¿Sí? Bueno, no solo Juan, acá también preguntó, otros compañeros lo hicieron, así bueno, está muy bueno que pregunten. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien entonces? ¿Seguimos? seguimos. ¿Sí, Álvaro también? Ok. ¿De acuerdo? Bueno. Ahí justamente felicité a otro grupo, que es la primera vez, un grupo de Física 1, que preguntan un montón. Primero que nosotros los profes nos ponemos re contentos, porque sabemos que es la forma que tienen de aprender, y es casi seguro, ¿sí?, que eso de preguntar se refleja después en las notas. ¿Está bien? Obviamente no pregunta todo el mundo, pero el que está preguntando es porque está procesando información y está cocinando lo que tiene, ¿no? Entonces, ahí uno está creando conocimiento. Funciona así, chicos, no hay otra, no hay nada raro, ¿sí? Hay que procesar, buscarle la vuelta y jugar con el ejercicio, listo, ahí está. Ahora seguimos, ¿sí? Pero relacionado con esto, ¿qué hacemos en la unidad 2 ahora? Bien, la unidad 2, miren, acá la tengo abierta, entonces avanzamos con eso. Tiene del orden de muchos ejercicios, no sé, 30 y pico, a ver. Bueno, sí, 35, por ahí, 34. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, yo les voy a mostrar unos 4 ejercicios, ¿sí?, que son típicos, que cubren todo lo que estaré dando vuelta en estos 34 ejercicios. ¿Tá? Entonces, trabajar bien, entender bien estos 4 que los vamos a discutir, me tendría a mí que permitir resolver los otros 34, los otros que quieren. ¿De acuerdo? ¿Mm? Fíjense, hago 4 y paso a la guía 3. ¿Sí? Pero acá hay 34 ejercicios para hacer. Bien, comencemos con el primero. ¿Sí? ¿Me siguen entonces con la idea? Sí. Ok. Bien, bueno, comencemos entonces.
¿Cómo habíamos definido el corte nosotros? ¿Habíamos definido el 25? Siempre me olvido. ¿Cortamos 9.25? ¿Habíamos quedado así o cómo era? Díganme si lo anoto ahora. 9,5. Ah, listo, 9.30. Horario normal, entonces no toco nada. Sí, porque ese es el horario del curso. Así que bueno. Bueno, vamos justamente con el 1. Entonces hay 4 que voy a hacer. El 1 sería el típico más básico para hacer en calorimetría. Entonces vamos a hacerlo. Le subí, no sé si alcanzaron a ver, le subí lo que hicimos, ¿no? Puede ser. Son 2 hojitas. ¿Alguien las vio? Sí, eran de los ejercicios que hicimos la clase pasada. Bien, bueno. Bueno, entonces vamos con el 1. Acá lo copié, lo pegué. Como digo, ya los tengo listos yo porque ya lo hemos visto con otros grupos. Así que bueno. Bien. Calorimetría, ¿está bien? Bastante sencillo. Hay que tener cuidado nomás con algunos signos y algunas cosas. Es sencillo porque nos están pidiendo que sumemos términos, ¿sí? Y despejemos lo que hay. Así que, no sé, no hay integrales, no hay productos vectoriales, no hay vectores, no hay cosas raras todavía, que ya van a venir. Acá es sumar términos, que pueden ser positivos o negativos. Esa sería la estructura matemática, si quieren, así que no tienen nada de complejo. Bueno, ya que está, acá hay una esquemita, yo no me acuerdo si ya se los mostré a ustedes, los que cursaron Física 1 conmigo por ahí ya lo saben. ¿Les comenté el esquemita anteriormente o no? No, ¿no es cierto? No. No, bueno. Está bien. Bueno, la idea de esto es también crearles a ustedes una estructura de cómo estamos resolviendo un problema en física. Yo les cuento, esto yo se los cuento a los chicos de primer año, apenas empezamos. ¿Tá? Porque todo esto, bueno, no se los van a decir a ustedes, por ahí no se los cuentan, todas las cosas que hacen ejercicio tienen una estructura, o sea, tienen un caminito por donde ir. Siempre estoy haciendo lo mismo. Y en física el caminito es este, o sea, a mí me dan un problema, ¿sí? Sería este que está acá, ¿tá? Yo planteo un modelo. Acá el modelito puede ser simplemente este gráfico, ¿está bien? En Física 1 puede ser un diagrama de cuerpo libre, eso fue un modelo, porque están modelando el bloque ese que caía por el plano inclinado. Bueno, dado el modelo, ¿sí? Yo para dar el próximo paso, necesito el teórico. ¿Bien? Tengo que tener el teórico, entonces sin el teórico no puedo dar este paso. Bueno, si tengo el teórico y lo aplico al modelo, me van a salir, bueno, unas ecuaciones. Siempre estamos por lo mismo. ¿Sí? Bueno, cuando yo tengo una ecuación o un sistema de ecuaciones, ¿sí? Más de una ecuación, con varias incógnitas, yo, para pasar de la ecuación a la solución, necesito álgebra, análisis matemático, matemática del colegio, trigonometría, ¿de acuerdo? Porque si acá hay un sistema de ecuaciones, necesito aplicar, bueno, resolver eso por sustitución, lo que sea. ¿Sí? Entonces fíjense que yo les digo esto, no intenten tocar un problema de física si no saben el teórico y si no tienen matemáticas. ¿Sí? Pasar del problema a la solución requiere conocer el teórico. Entonces, si yo me falto en la clase teórico, o voy el viernes, anoto, cierro la carpeta y el jueves voy al práctico, no intenten tocar ningún problema. No va a funcionar. ¿No? Si no tengo matemática, y me voy a quedar acá.
no voy a poder llegar a la solución. ¿Sí? Esto en principio ustedes ya lo vienen, que está bastante acomodado, ¿sí? En cambio los chicos de primer año estamos con inconvenientes acá porque no sabemos del colegio despejar una ecuación. ¿Tá? Pero en el transcurso del primer año uno viene solucionando todo esto, ya aprendió álgebra, quizás rendía álgebra también, ya aprendí análisis matemático, quizás ya rendí análisis matemático, si no lo rindieron no importa, pero ya han cursado y han regularizado para estar por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Todo? Sí. Es la estructura. Piénsenlo ustedes, porque todo esto tiene esto. Es lo que, por ejemplo, por ahí uno ya cuando sabe un poquito de física, es lo que uno va descubriendo. Yo se los cuento porque digo, estoy haciendo siempre lo mismo. Me está haciendo repetir siempre lo mismo, no importa el tema que nos crucemos. ¿De acuerdo? Así que tenga esto. Claramente le estoy diciendo, insisto una vez más, no toquen ningún problema de física si no tengo teórico y matemáticas. Porque el problema no va a ser la física, sino es que no sé matemática y tampoco sé teórico, no sé las leyes. ¿Bien? Listo, cerrado, yo no les cuento más de eso. Eso digo, a los chicos de primer año yo lo charlo los primeros días y ya tienen un orden, un poquito de orden en lo que están haciendo. Bueno, por ahí los modelitos esto, y les digo, simplemente un dibujo, como el que tengo acá, ya me permite plantear un modelo de la situación. Acá tengo un recipiente, entonces entramos a calorimetría, ¿sí? Bueno, antes de entrar al ejercicio en sí, ¿qué necesito? Bueno, los problemas de calorimetría están basados en esta ecuación de acá, ¿está bien? Esta ecuación, si quieren la resaltamos, por acá, está basado en esto. ¿Está bien? Que en cierta forma tiene que ver con la conservación de energía que ya conocen en Física 1, ¿no? Dice que el calor que recibe un cuerpo, más el calor que excede el otro cuerpo, me tiene que dar cero, ¿sí? Estamos suponiendo que en el sistema no hay pérdida de calor, entonces lo que excede uno lo recibe el otro. Claramente para que esto dé cero, alguno de estos términos tienen que ser negativos, ¿está bien? Acá están encapsulados adentro, ¿sí? Adentro de esto, puede estar encapsulados, escondidos ahí, varios Q, ¿no? Q recibe 1, Q recibe 2 y así. Y claramente para que esto dé 0 tiene que ser negativo alguno de estos términos. ¿Tá? Esto es suma si quieren en una suma de valores absolutos, bueno, no va a dar 0, pero uno de estos es negativo. Ya lo vamos a ver. Pero la ecuación entonces que vamos a escribir siempre es esta que está acá. Q, esperen que hice macanas. ¿Qué hice? Salí de compartir. Quise borrar esto. Esperen que me molesta algo acá. Vamos a borrar esto. ¿De acuerdo? Entonces, la única expresión que estaríamos usando acá sería esta que está acá. ¿Sí? Entero. Bueno, calor que sea un cuerpo, lo recibe otro cuerpo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo escribo los Q? ¿Sí? Los calores, la transferencia de calor. Bueno, eso lo vieron con el profe. Obviamente todo esto lo vieron con el profe, ¿no? La transferencia de calor la podemos escribir de esta forma. Producto de la masa, calor específico, delta de temperatura. ¿Sí? Como les dije, acá aparecen los delta de temperatura. ¿Sí? Que estuvimos charlando hace rato. ¿Hasta ahí estamos? ¿Bien? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros todo? ¿Bien? Listo, avancemos. Bueno, entonces, pero acuérdense, ¿no? No empiecen después a buscar fórmulas mágicas, cómo lo hago, no. Estoy diciendo, esto se hace con esto, ya está. Donde este tiene esta pinta. Vamos a ver una pequeña variante en el tercer problema, pero tiene esta pinta. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos al problema.
hago el modelito, acá me dice que voy a mezclar en un recipiente que no pierde calor afuera. Esto quiere decir esto, ¿no? Es como una ondita que se quiere ir, está tachada, o sea, no pierdo calor con el medio. Esto lo dice todo acá, ¿no? Acá. ¿Sí? Ni tampoco el calor se va al recipiente. ¿Ah? O sea, es bastante ideal, porque ustedes saben que si tengo algo con temperatura acá, el recipiente se va a calentar. Esta otra, estoy indicando que no tengo transferencia de calor al recipiente, que es lo que hice acá. ¿Sí? No hay pérdida de calor debido al contacto con el recipiente, ni con el medio ambiente. ¿Bien? Porque si no, esto ya me modifica esta ecuación. ¿Sí? Porque si no, acá el calor que se de un cuerpo se me está escapando para afuera y tendré que agregar otros términos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en esta situación. Voy a mezclar agua, 1 litro a 40 grados, y alcohol, 1 litro a 20 grados. ¿De acuerdo? Así, fácil, bastante fácil. ¿Y qué piden? ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Acá, esto que aparece así es porque cuando lo copio y lo pego, no sé, el programita no le gustan los acentos, así que quedan mal escritos así. Pero bueno, es eso. Entonces, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? ¿Sí? Bueno, uno ya sabe que, bueno, el calor, ¿sí?, va desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Sí? Se lo vieron en el teórico. Entonces, tenemos dos cuerpos, dos sustancias acá. ¿Está bien? Alcohol y agua, así que bastante fácil. Uno cede y el otro recibe. Elemental. Ejercicio más fácil. ¿Sí? No hay más cosas. Después van a ver que hay más cosas. ¿De acuerdo? Cede el que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como yo tengo que usar esta ecuación, necesito construir este y este. Cuando los tengo, me vuelvo a esta ecuación y la construyo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, bueno, construyamos cada uno de esos. Construyamos este y construyamos este. Bien, ¿quién recibe? Ya dijimos que, bueno, ¿quién cede acá? El que cede es el que está a mayor temperatura, el agua. ¿Sí? Entonces, la pinta que tiene la transferencia de calor es esta que dijimos acá, entonces tenemos que poner masa de agua, calor específico del agua, por delta de temperatura. Final menos inicial. Temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, antes de poner valores, fíjense, yo trabajo, van a ver todos los ejercicios que voy a hacer, trabajo en forma simbólica y al final empiezo a reemplazar valores. ¿De acuerdo? Es mucho más prolijo, les sugiero que lo hagan así, también me ayudan a mí cuando les corrige y todo eso. Sí, Sebastián, sí. En principio, eso va a ser lo más fácil, ¿sí? Saber, obviamente porque el que está a mayor temperatura es el que cede, pero es lo más fácil eso. Lo importante de acá es construir bien esta ecuación, que acá es bastante simple, pero van a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, esa parte es la más fácil, ver quién cede, quién toma. Construimos de igual forma quien recibe, el alcohol, con la misma estructura. ¿Bien? Y van de una temperatura final del agua a una temperatura, van de una inicial a una temperatura final. De una inicial del alcohol a una final del alcohol. ¿Bien? Entonces cuando yo los tengo así, de vuelta le estaba diciendo, no estoy reemplazando ningún número. ¿No? Entonces,
digo, por conservación de energía, sé que la suma de estas dos cosas me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense, ¿qué hicimos? Me dieron un problema. Planteé un modelito, ¿está bien? Fui al teórico, el profe del teórico me contó estas cosas, ¿sí? Las apliqué. ¿Qué acabo de construir? Una ecuación. Se acabó la física. Acá se acabó la física. Si sé matemáticas, voy a despejar las incógnitas que me piden. ¿De acuerdo? Ahí está. Escribí ahí la suma de estas dos cosas y me queda una ecuación. Si está todo bien, tendría que tener solamente una incógnita, porque si no, no lo puedo resolver, ¿no? Me haría falta otra ecuación, ¿no? Bueno, si uno empieza a buscar las incógnitas acá, va a ver que la temperatura de esta, ¿sí? Hay dos incógnitas, las finales. Todo lo demás, créanme a mí que todo lo demás es dato, ¿tá? Fíjense que esto lo tengo, dato de tabla, lo puedo calcular con las densidades que me dieron por acá, listo. Pero esta y esta tienen nombres distintos, pero como me están pidiendo indicar cuál es la temperatura final de la mezcla, final quiere decir en equilibrio térmico. Equilibrio térmico quiere decir, acá está, esperen que lo vamos a subir un poquito. Equilibrio térmico quiere decir que las temperaturas finales son las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, donde decía esto, en esta expresión, pongo T final nada más, ¿sí? O T de equilibrio, como quieran. Entonces, fíjense que es la misma ecuación, pero acá dice TF y acá dice TF. Ahora sí es una ecuación con una única incógnita. ¿De acuerdo? ¿Siguieron hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Fácil, no tiene nada complejo. Bueno, para yo no demorar mucho en despejar y todo esto que, digo, ustedes ya son alumnos del segundo año, esto es bastante, relativamente fácil para ustedes. Despejen T final y reemplacen todos los valores. A mí me dio esto, ¿tá? Verifíquenlo. Yo despejé entonces este final de toda esta ecuación. Me dio esto que está acá. Lo único que nos quedaría, es la cuentita esta que está auxiliar acá si quieren, es ver que no me dieron las masas a mí. ¿Sí? Los calores específicos, ustedes no se preocupen porque son datos en un problema. ¿Sí? Son datos, salvo que justamente esté buscando el calor específico y me den todo lo demás. ¿Está bien? Pero si no, por lo general, son datos. Entonces, lo que sí no tengo es la masa. ¿Sí? No me dice, pongo tanta masa. Lo que me están dando es un volumen de agua y un volumen, 1 litro y 1 litro. ¿Tá? Pero bueno, acá en el problema están las densidades del agua y el alcohol. ¿Sí? Bueno, de paso está el calor específico del agua y del alcohol también. Como les digo, estos son datos de tabla que uno los tiene, es dato. ¿Sí? Es como G en física 1, siempre es dato. Bueno, con las densidades, entonces, puedo determinar las masas, que me hacían falta antes de hacer este último pasito de ir de acá a acá, me hace falta esto. Densidad volumétrica, ¿sí? Es masa sobre volumen. Entonces, paso esto multiplicando y me queda esto que está acá. ¿Sí? Para el caso del agua, entonces la masa de agua, que es la que me hace falta acá, quedará densidad del agua por volumen del agua. Acá puse el dato que me dieran, de densidad. Acá puse el volumen. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Como está en litros, lo pasé a, bueno, a centímetros cúbicos acá. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Porque fíjense que las densidades están dadas en gramos. Acuérdense que la densidad es cuánta masa tengo por volumen. Y está dada en centímetros cúbicos. Entonces,
esto es volumen, pero está en litros. Entonces lo que hice al multiplicar por esto es convertir este volumen en centímetros cúbicos. Una botella de 1 litro, ¿sí? Entonces no está ahora creo la botella, pero antes venía la coca en una botella de vidrio de 1 litro. Y en lugar de decir 1 litro decía 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces 1 litro es 1000 centímetros cúbicos. Bueno, convierte y entonces tiene la masa 992,2 gramos. ¿Bien? Ese dato hace falta acá. Operan de forma similar con la masa del alcohol. ¿Sí? Buscan la masa del alcohol, despejan T final y obtienen esto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, en este caso, la temperatura final de ambas será la misma, ¿o no? Por eso lo podemos Sí. despejar. Claro, es lo que dijimos, ¿no? Cuando discutimos que esto está distinto, pero te están diciendo que en la temperatura final es una temperatura de equilibrio térmico, o si quieren decir que los dos cuerpos están a la misma temperatura. ¿Sí? Sí. Si vos dejas algo, dos cuerpos en contacto, en el tiempo llegan a un equilibrio térmico, ¿no? Porque uno cede el calor y el otro lo toma, obviamente hasta que los dos tengan la misma temperatura. Bueno, de todos modos, Tomás, acordate que esto yo lo subo, ¿no? Pero ahí te lo muestro. Y está en la guía, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Acuérdense que esto así como está, por eso les digo, no presten atención para seguirme todas las cuentitas, todo lo que estoy diciendo, le digo muchas cosas. Entonces, en lugar de estar copiando esto, después lo tienen, y estaría bueno que después, cuando ustedes estén haciendo su carpeta de ejercicios, bueno, acá tienen uno, y lo van haciendo despacito, ¿sí? Igual, o quieren hacer un borrador y tomar nota de todas las cosas que digo y no estén escritas, también sirve, pero bueno. Acuérdense que esto lo subo como PDF. Bueno, pasemos, a ver si me alcanza para ver el otro. Porque iba a haber 3 problemas y tenemos menos tiempo. Me quedan... Sí, me alcanza. Bueno, pasemos al otro. No sé si es este. No, este no. Es este, pero el otro. Este. Bueno, lo que acabamos de ver entonces, de los 4 tipos de problemas que vamos a ver, es el primero. ¿Sí? Este es el segundo tipo de problemas. ¿Sí? Si quieren, en este agrupamiento o categorías que podemos decir de los problemas que hay, este sería el segundo. De entrada ya están viendo que seguimos con la misma expresión acá. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno, un segundito, tomo agua. Bueno, a día jueves ya llego con poquita voz. Bueno, hagamos este. Dice que hay un calorímetro, ¿no? De la figura, qué sé yo, que está compuesto por tales cosas. ¿Sí? Bueno, primero, ¿qué es un calorímetro? ¿No? ¿Lo vieron con el profe? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y qué era un calorímetro? Acá, por ejemplo, estoy viendo si conocen la cajita Claro, que se teórico. aumenta, creo que aumenta la temperatura se aumenta o se disminuye con el batidor ese. Está bien. Mide el calor Acá, específico. sí, acá Rocco dio una definición ahí totalmente precisa. ¿Sí? Un dispositivo utilizado para calcular el calor específico de alguna sustancia en un cuerpo. Así, perfecta. ¿Tá? ¿Tá? Esta simple pregunta es la que entraría mínimo dentro de la cajita
tengo que saber el teórico. ¿Sí? Así funciona esto, perfecto. ¿Sí? Que yo pregunte y ustedes 3 me respondan así, está bárbaro. ¿De acuerdo? Eso no queda otra cosa que ir por un buen camino a una buena nota. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Bueno. Calorímetro, dispositivo utilizado para medir el calor específico de algunos metales, se compone de, un caso más sencillo si quieren, un termómetro, un agitador, un recipiente mínimo, ¿sí? Puede tener algunos otros sensores que pueden ser más complejos, pero bueno. Entonces piensen que, bueno, ustedes tienen una empresa y brindan un servicio de determinar el calor específico de alguna sustancia. ¿Tá? Entonces, el cliente viene, les trae la sustancia, ustedes arman todo esto, y le dicen al señor ese, lo que me trajo aparentemente es, no sé, Krypton. ¿Bien? Porque sacamos el calor específico, buscamos en tabla, y ese calor específico se corresponde con Krypton. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea del calorímetro, ¿está bien? Entonces ahora, bueno, el agitador, ¿para qué está en un calorímetro? Está porque cuando yo leo temperatura acá, ¿sí? Si uno no agita la mezcla, justamente, la temperatura del bulbo acá del termómetro no va a ser la correcta, ¿no? Ustedes aparte ya saben que las temperaturas, la densidad del agua, hay un gradiente acá, o sea, aumenta o disminuye con la altura acá, entonces lo que está leyendo el bulbo no sería la temperatura homogénea, entonces el agitador mezcla esto y puede hacer una lectura de la sustancia en condiciones homogéneas, ¿no? Así bueno, para eso está el agitador, el termómetro obviamente de temperatura, recipiente para contener el agua, ¿tá? Que generalmente tiene agua, y nada más. ¿Bien? Bueno, lo que queremos, bueno, ya sabemos que es un calorímetro, ¿para qué sirve? Acá nos dice que está compuesto de tales sustancias en tales cantidades. Por ejemplo, el recipiente es de vidrio, tiene una masa de 400 gramos. Entonces ahí me dan 2 datos, es vidrio y la masa es esto. Agitador aluminio, masa, termómetro vidrio, masa. ¿Sí? Acá obviamente en el termómetro estamos despreciando que la sustancia que se dilata, ¿no? ¿Sí? Que en los viejos era mercurio, bueno, en los más nuevos el mercurio es sumamente tóxico, ahora se usa alcohol con algún tinte, ¿de acuerdo? Si se rompe algún termómetro de mercurio, tengan cuidado porque primero es el vapor de mercurio no es tóxico, es muy tóxico. ¿Tá? Y cuando se rompe un termómetro de mercurio, no moja nada, ¿tá? El mercurio, porque es un metal, y quedan bolitas de mercurio muy difíciles de levantar. Les cuento porque a mí me pasó. ¿Tá? Si se rompe, les recomiendo que hasta que no saquen todo ese mercurio ahí, traten de ventilar el ambiente y todo eso, porque es tóxico. ¿Tá? Creo que al final las pude levantar con una hoja de papel, porque son bolitas que se mueven de un metal líquido, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, habrán visto las 200 películas de Terminator, bueno, son de ese tipo. ¿Sí? Eso es un metal líquido. ¿De acuerdo? Sí. Sí, hay unas, sí, esas que se hacen así, que andan, pero en lugar de andar así como un laguito, estas se hacen bolitas, esferitas que andan. Entonces, bueno, tengan cuidado. Bueno, entonces, no, lo que le estaba diciendo es que, fíjense que el termómetro dice que es de vidrio, entonces está despreciando la sustancia que se dilata, ¿sí? No se mete con eso. Puede ser muy chiquito y no va a afectar la cuenta, así que lo despreciamos. Bueno, además de todo esto, dice que tiene 1 kilogramo de agua, 1 kilogramo a 20 grados. ¿Bien? Y lo primero que pide es el pi del calorímetro.
Bueno, ¿saben qué es el pi del calorímetro? Un calor específico, no, una masa de agua que se equivale a lo que va a absorber el calorímetro para poder Muy usarlo en bien, las cuentas. muy bien, muy bien. Ya tiene aprobado el primer parcial. ¿Quién habla? Yo, profe. ¿Quién es yo? Joaquín Figueredo. Joaquín. Joaquín, ¿qué apellido es Joaquín? Figueredo. Figueredo. Muy bien, Joaquín. Creo que es la primera vez que me contestan que es el pi del calorímetro. Es una masa de agua, piensen en lo que están diciendo, ¿no? Una masa de agua que absorbe, ¿sí? O entrega la misma cantidad de calor que los componentes del calorímetro, ¿sí? Sebastián claramente no es un volumen, ¿sí? Ah, sí, lo vimos en el teórico del equivalente en agua del calorímetro. Bueno, entonces, ven el tema de las cajitas que hay que saber el teórico para hacer el ejercicio, ¿sí? Exactamente eso. Claro, entonces te pide lo que te pide el ejercicio es la parte del calorímetro nomás. En este inciso A te pide el pi, o sea, quiere que les dé el equivalente en agua del calorímetro. Le digo, lo que tienen que tener en claro, porque lo voy a usar en la cuenta ahora, es qué es, ¿sí? Entonces, es lo que estamos diciendo, es una cantidad de agua, entonces ya saben que se mide, que absorbe o entrega igual cantidad de calor que los componentes del calorímetro, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, hagamos la cuenta, entonces a ver qué sale, a ver si llegamos a tiempo. ¿Cuánto me queda? 10 minutos, profe. 20. 10 minutos. Creo que sí llegamos. Así que si hacemos 2 problemas estamos bastante bien. Bueno. En el inciso B vamos a volver sobre esto, ¿está bien? Pero fíjense que igual yo lo escribo para, bueno, generalmente en el calorímetro, cuando el cliente, supongamos que estamos en la empresa, el cliente me trae la pieza, la podemos traer a mayor temperatura, ¿está bien? Entonces, si el cuerpo que vamos a introducir acá está a mayor temperatura, el calorímetro y el agua lo que va a ser el Q recibido, ¿sí? Porque está a 20 y esto lo podemos poner a 80 grados, por ejemplo. Entonces pensemos eso. Bueno, de paso, ¿sí? De paso ya les adelanto así, presten mucha atención, en esto está basado el primer laboratorio, que quizás después de la semana esta que tenemos de vacaciones, la hacemos, ¿sí? Ya por ahí lo vamos a hacer. Entonces yo les voy a adelantar con tiempo y lo vamos a hacer, ¿sí? Es muy probable que no lo hagamos la clase que después, o sea, el jueves que viene no, el otro no, pero el siguiente sí. ¿De acuerdo? Y presten atención porque está basado justamente en este ejercicio. Entonces, decimos, supongamos que el calorímetro va a tomar calor. Entonces, llamamos Q recibido. ¿Bien? Entonces, acá es donde, fíjense, este Q se está abriendo en muchos términos acá. ¿Lo ven? Pues tengo un término, 2, 3, 4 términos. ¿De acuerdo? O sea, esta ecuación, como les adelanté, cada uno de estos se puede abrir en varios términos, pero sigue siendo una suma igualada a 0. Bueno, entonces, miremos del calorímetro quiénes van a tomar calor. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿quién está en el calorímetro? Bueno, primero, acá yo puse el agua, ¿no? Está el agua acá. Está todo con agua hasta acá arriba. Listo. Entonces, va a tomar calor el agua. Masa el agua, C el agua, delta de temperatura. ¿Quién más? Masa del recipiente, C del recipiente, delta de temperatura. Agitador, C del agitador. Fíjense que acá le puse nombres. Si quieren, le pueden dar un puesto el material a ustedes, aluminio, eso. Después, cuando reemplacen valores, tienen que ver el recipiente de que está hecho y todo eso. Elijan ustedes los nombres que quieran, pero que los entiendan. ¿Está? Termómetro, C termómetro, delta de temperatura. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno,
Acá, en este pasito, como yo lo voy a usar esto, ¿cómo va a funcionar esto, no? O sea, yo lo tengo preparado así, viene el cliente con el cuerpo, lo voy a tirar adentro, y como les dije, ¿no? Tengo que ver la temperatura final para hacer mi cuenta, ya lo vamos a ver en el inciso B, y yo tengo que agitar. Entonces, ¿y cuál va a ser la temperatura final? La temperatura final, como la que vimos en el ejercicio de recién, el 1, es la temperatura de equilibrio, ¿sí? Donde ya los cuerpos dejan de intercambiar calor. ¿Ah? Entonces, las TI, las TF son iguales, porque llegué a equilibrio térmico y dejo de intercambiar. ¿Bien? Y acá dice que las TI también son iguales. ¿Por qué las TI son iguales? ¿Sí? Estoy hablando del que recibe, ¿no? No estoy hablando de este otro. ¿Por qué son iguales las TI, las temperaturas iniciales? Y porque ustedes tenían esto ahí en su, no sé, en su mesa de trabajo, y estaba todo a temperatura ambiente. ¿Bien? Esto ya está hace rato, entonces todo está en equilibrio térmico. También. ¿Sí? Antes de introducir el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, si el agua está a 20, no me queda otra que todo esté a 20. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí. profe. Bien. Entonces, fíjense, yo en mi primera ecuación, y lo hago así, uno lo podría hacer ya cuando estén ustedes bastante cancheros con esto, y directamente ya me van a poner acá la 20. Pero yo puse temperatura inicial del agua, del recipiente, ¿sí? Agitador, todo esto. Ahora digo, hacemos un pasito y un prolijo todo, digo, las iniciales son todas iguales. Y la final también van a ser iguales, también puse las finales del recipiente, del agua, listo. Pero van a ser iguales por lo que acabamos de ver en equilibrio térmico. Equilibrio térmico inicial y equilibrio térmico final al cual voy a llegar. Listo, con estas dos cosas me saco de encima todos estos nombres. ¿Ah? Simplemente va a ser TFTI, TFTI, listo. Como tengo TFTI en todos los términos, lo saqué factor común. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Agregué nada más acá T inicial del calorímetro. Está ahí. ¿Sí? Si quieren lo pueden sacar también. Listo. Factor común todo porque todos estos paréntesis son todos los mismos delta. ¿Mm? En el calor recibido. Guarda con eso. Ni toque este todavía. Bien, entonces, ahora nos concentramos en este paréntesis. Entonces uno dice acá hay M del agua por C del agua, y está esto, esto, esto y esto. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, piensen ustedes que es una empresa que brindan este servicio, entonces, cuando viene el cliente, ponen ahí el agua, y tendrían que hacer toda esta cuenta, ¿sí? Para determinar el PI, y después en el inciso B, decirle al cliente cuánto es el calor específico de su cuerpo. Pero por cada cliente, bueno, listo, se va el cliente, le saco el agua porque si no esto se va a poner feo el agua, lo guarda en el recipiente, no pueden tocar el termómetro y el agitador ni el recipiente, ¿está bien? Ya les cuento por qué. Pero ustedes lo guardan, cuando viene el otro cliente, lo sacan, le ponen agua, otra vez toda la cuenta el mismo, para buscar el pi. ¿Está bien? Bueno, cuando ustedes planteen de vuelta la cuenta, otra vez va a aparecer todo esto nuevamente, con los mismos valores, ¿no? Porque justamente ustedes cuando lo guardan, no cambian el recipiente, agitador y el termómetro. No se cambia. Porque ahí sí tendrían que hacer la cuenta de esto cada vez que viene. Lo que sí puede cambiar es que, bueno, le pongo un poquito más de agua o menos de agua. Entonces, este término, fíjense que ya en esta agrupación que hay acá, ¿sí? Lo estoy dejando fuera, ¿sí? Agrupé esto y lo estoy dejando fuera. Esto va a ser igual, siempre. Y es sumas de cantidades de masa por calor específico de cosas, de sustancias. Entonces uno dice, bueno, busquemos un equivalente a esto. Y lo busquemos en agua. ¿Bien? Que sea masa por C.
pero lo busquemos en agua. Por eso, a todo esto, digo, le llamemos a todo esto una masa de agua que reemplace todo esto. ¿Está bien? Es siempre el mismo, siempre los tres mismos términos en las cuentas que a mí yo tendría que hacer, siempre. Entonces, esa es la idea. Entonces, estoy reemplazando todo esto, ¿sí? El calor que va a absorber todo esto, lo voy a reemplazar por una masa de agua que absorbe la misma cantidad de calor, por eso está igualado. ¿Se entiende? ¿Siguen con eso? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo despejo de acá, ¿sí? Fíjense, ¿qué hice ahora? Bueno, dije, listo, si a todo esto le llamamos pi por c, porque es una masa por c, ¿sí? Tiene la misma estructura, kilogramos por calor específico, unidades de calor específico. Entonces, todo esto se transformó en todo esto, ¿sí? Sigue estando la masa de agua acá, ¿tá? La dejamos afuera porque esta masa, como les dije, cada vez que recargo el calorímetro, y le puedo poner un poquito más, un poquito menos, por eso la dejé afuera. Bien, quedó acá. Ahora, todo esto lo reemplacé por pi. Acá. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y bueno, ahora vemos, pero hay calor específico del agua en los dos, también lo puedo sacar afuera. ¿Tá? Entonces, este término, ahora lo podría reescribir utilizando pi de esta forma. ¿De acuerdo? Esto ya lo vamos a usar ahora en el inciso B. Lo dejemos acá al costadito. Simplemente es, bueno, si todo esto se llama pi, ¿cómo queda pi por c? ¿Cómo quedaría esto en lo que está escrito acá? Pero regresemos a lo que nos pidieron. Nos pidieron que calcule pi. Entonces, con esta definición acá, ¿sí? Con lo que les hago contar, claramente ven que esto es igual a pi por c. Entonces, despejemos pi de todo esto. Esto pasa dividiendo. ¿Ah? Entonces acá está, pi igual a todo esto dividido por c del agua. ¿De acuerdo? Todos estos valores son datos. El c del agua es 1 caloría gramo centígrado. ¿Está bien? Entonces pongo valores, buscamos todo, estos son todos los que nos dieron, ¿no? En tabla había que buscar el calor del aluminio, calor del vidrio, perdón, ¿era vidrio? Vidrio, aluminio, vidrio. ¿Está? Estos son los calores en tabla. Bien, hacemos la cuentita y me dice que el pi es 139 gramos. Bien, entonces, todo esto, o sea, cuando yo use esta expresión, y voy a seguir por acá, acá siempre va a ir 139 gramos. Entonces ya me evito de escribir todos estos términos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ponerle un rótulo a nuestro calorímetro, y le escribo acá que el pi es 139. Supongamos que yo tengo varios calorímetros, ¿está bien? Varios calorímetros ahí guardados. Entonces, yo sé que con estas cosas, que no las voy a tocar, tiene un pi de 139. Entonces, cada vez que viene el cliente, yo planteo la ecuación, pero no voy a poner a hacer toda esta cuenta porque yo ya lo calculé, el pi. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Algo que no me quedó muy claro es por qué las temperaturas iniciales eran iguales. Sé que era por equilibrio térmico, pero tenía entendido que por equilibrio térmico eran iguales las finales, no las iniciales. No, porque equilibrio térmico, también vos podés pensar, a ver, para que lo veas también que es un final, porque supongamos que yo te doy las tres cosas separadas en la mesa, ¿tá? Entonces, tres cosas, todas las cosas del recipiente. Te doy el termómetro, el agitador, te doy el recipiente y te doy un jarro con agua. Y te digo, bueno, uní todo. ¿Tá? Vos lo vas a dejar un tiempito ahí y la temperatura final es temperatura de equilibrio. ¿Tá? Y si todo está en contacto, ¿entendés? Y si el agua lo pusiste a 20 grados, van a intercambiar calor y todo va a quedar a 20 grados. ¿Tá? O temperatura ambiente. Entonces, en cierta forma, también es una temperatura de equilibrio final. Pero si alguien te está diciendo que el agua está a 20 grados, no te queda otra que esto esté a 20, esto a 20 y esto a 20.
Entonces la temperatura inicial es 20 grados. Porque no puede coexistir el agua a 20, siendo que el agitador está a 25 grados. ¿Sí? Porque Entiendo. claramente ahí todavía falta que pase tiempo para que el agitador transfiera calor al agua, por ejemplo. Pero esto no, esto ya está a 20. ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Se entendió lo del pi, chicos? ¿Se puede seguir? Sí, sí. Bueno, me pasé 2 minutos, así que los dejo. Queda el B, es bastante fácil, lo vemos en la clase que viene. ¿De acuerdo? Nos vemos, De acuerdo. profe. Bueno, ¿Sí? nos vemos dentro de Bueno, 2 semanas, profe. Cuídese. el B creo que le pueden hacer lo pueden hacer en 2 segundos, porque ahí ya casi está escrita la ecuación. ¿Sí? Igual vamos a retomar a partir de ahí. Y acuérdense, para cerrar esta unidad 2, vamos a ver 2 tipos de problemas más, y ya pasamos a gases. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos vemos después de las vacaciones estas.